Hola a todos. Hoy voy a contaros algo que nunca es fácil de contar, pero necesito hacerlo, porque hay personas que se merecen que se les dé las gracias en voz alta. Esta es mi historia, la historia de las personas que hicieron que todavía esté aquí para contarlo. Estamos en 2021, plena pandemia, el mundo entero mirando radiografías buscando COVID. Yo había pasado por urgencias, me habían hecho pruebas y lo que buscaban era neumonía o coronavirus, nada más. Pero mi médica de familia, Josefa, revisó esas radiografías y comparando dos imágenes seguidas vio algo que en urgencias había pasado desapercibido. El mediastino, la zona central del pecho, había crecido de una radiografía a la siguiente. En plena pandemia, con los servicios saturados, con el foco puesto en el COVID, ella miró más despacio, pidió revisión radiológica. ¿El resultado? Un linfoma no Hodgkin de tipo B, detectado a tiempo, tratado y superado. Esa decisión me salvó la vida por primera vez. Casi 5 años después, en septiembre de 2025, mi médico de familia, Pablo, llevaba meses siguiendo una anemia que yo tenía. Una anemia que podría parecer algo menor, pero él no la dejó pasar. Un día, después de una analítica, me mandó directo a urgencia. Los resultados decían, básicamente, que en mis venas no corría sangre, corría agua destilada. Ingresé esa misma mañana en el hospital de Elche. El diagnóstico, leucemia promielocítica aguda. Una enfermedad que, si no se detecta a tiempo, puede matarte en cuestión de días. A los 3 o 4 días de ingresar en Elche, me trasladaron al hospital de Alicante. Y allí empezó otra historia. Una historia que duró casi mes y medio ingresado. Parte de ese tiempo lo pasé en lo que se llama aislamiento inverso. ¿Qué es eso? Normalmente el aislamiento existe para proteger a las personas de fuera de un paciente contagioso. El aislamiento inverso es al revés, es proteger al paciente de todo lo que hay fuera. Cuando la leucemia y el tratamiento destruyen tus defensas, cualquier bacteria, cualquier virus, cualquier infección que para una persona sana sería un catarro, para ti puede ser mortal. Así que te meten en una habitación, presión de aire positiva para que nada entre. Los que entran con equipación completa y tú dentro. Y ahora os voy a contar cómo se vive eso por dentro. Yo tengo claustrofobia, estar encerrado en una habitación sin poder salir, sin saber muy bien cuánto tiempo, es un tipo de angustia que no le deseo a nadie. Encima llevo años fumando y de repente, sin avisar, sin preparación, se acabó el tabaco, sin elección, el mono en medio de todo lo demás. Y luego estaba el miedo a lo que podía pasar, el miedo a no saber si el tratamiento iba a funcionar, el miedo que no te abandona ni cuando intentas dormir. Mi pareja Loli, mi amor, venía a verme los fines de semana, solo unas horas porque tenía que cuidar de sus padres, que tienen casi 90 años. Ella también estaba sola entre semanas, con su propio peso. Los dos sosteniéndonos desde la distancia, cada uno en su trinchera. Eso es lo que no se ve en los informes médicos. La leucemia promielocítica aguda tiene algo especial. Hoy en día, si se detecta a tiempo, es la leucemia aguda con mayor tasa de curación. El tratamiento se basa en medicamentos, el Atra, conocido como Besanoid, y el trióxido de arsénico. No es quimioterapia clásica, son medicamentos que literalmente obligan a las células malignas a madurar y comportarse con normalidad. Una especie de reeducación celular. Pasé por la inducción, la consolidación con arsénico y ahora mismo estoy terminando las últimas semanas de Besanoid. En unos días, punción de médula y que sea lo que tenga que ser. Pero mis analíticas hoy son espectaculares. Quiero detenerme aquí, porque este vídeo existe por dos personas que en momentos distintos decidieron no
no pasar página. 2 médicos de familia, una que vio un mediastino crecer en una radiografía cuando nadie miraba ahí, otro que siguió una anemia durante meses hasta que los números dijeron que no había más tiempo. La medicina de familia no siempre recibe el reconocimiento que merece. Hoy quiero darle el mío. Josefa, hoy en día jubilada, y Pablo, un chaval joven de 30 y pocos años del consultorio de Torrellano, 2 grandísimos médicos familiares. Y gracias al equipo de urgencias, oncología, hematología del Hospital de Elche, que me recibieron, me diagnosticaron y me pusieron en las mejores manos. Y al equipo del Hospital de Alicante, que me cuidó durante ese mes y medio, que entró en mi habitación con equipación completa una y otra vez, cada día, para que yo pudiera salir de allí. Del Hospital de Alicante no recuerdo todos los nombres, ni tengo imágenes, pero están los doctores Cristina, Carmen y Pascual, que son los principales doctores que estuvieron siempre conmigo, para que yo pudiera curarme. Todo el equipo de enfermeras y auxiliares, que desgraciadamente no me acuerdo de cómo se llaman, un abrazo, besos enorme a todos ellos. Hospital de Elche. Hematólogo, doctor Sergio. Enfermeras. Ángela. Yolanda está en otro destino y no he podido conseguir una imagen de ella. Maite, supervisora de las enfermeras. Candy. Masu. Selena. Silvia. De Selena y Silvia, lamentablemente, tampoco tengo imágenes. Estas 4 chicas estuvieron hasta el último momento conmigo, apoyándome y dándome todo su cariño y lo que necesitara. Las auxiliares, Mari Carmen, Marta, Azen, Vigi, Carmen y Cristina. 1.000.000 de gracias. Y por supuesto no nos podemos olvidar de los voluntarios de la Asociación de Ayuda contra el Cáncer, que venían absolutamente todos los días a darnos apoyo, a ofrecernos cafés, infusiones, caramelos y con una sonrisa en la cara todos los días de la semana. Gracias. A mi hematólogo, a las enfermeras, a las auxiliares, gracias de verdad, gracias. No sé exactamente qué me espera después de la punción, pero sé que llegué hasta aquí porque hubo personas que hicieron su trabajo con una atención que va mucho más allá de lo que les pide. 2 veces me han salvado la vida y las 2 veces empezó en una consulta de medicina de familia de Torrellano. Y si tú, que me estás viendo, tienes algo que no cuadra, un cansancio que no se va, una analítica rara, ve a tu médico, cuéntaselo todo, insiste, porque a mí me salvó la vida 2 veces. Hasta pronto y mucha salud.